Un hombre de 49 años llega a consulta con unos resultados de laboratorio que muestran triglicéridos de 220 miligramos. Su índice de masa corporal es de 24.9. No tiene síntomas ni estigmas hepáticos y sus transaminasas están dentro del intervalo de laboratorio normal. ¿Lo descartarías como paciente con hígado graso? Probablemente estás pensando que falta un ultrasonido hepático. Es cierto, pero antes de pedir otra prueba, el caso ya dejó varias señales. Tiene una cintura de 98 centímetros, presión arterial de 140 sobre 88 milímetros de mercurio, una glucosa en ayuno anormal en 108 miligramos y un colesterol HDL de 38 miligramos. La pregunta clínica no es solamente si hay grasa en el hígado. La pregunta es qué disfunción metabólica revela, si existe riesgo de fibrosis hepática avanzada y qué riesgo cardiovascular permanece sin identificar y por lo tanto tratar. En este episodio resolveremos esas 4 decisiones. Soy el doctor Carlos Robles Ramírez, médico internista. Revisemos este caso como lo haríamos en la consulta del día a día, con datos útiles, límites claros y decisiones que cambian la consulta. Primera pregunta, ¿hay esteatosis? Un ultrasonido hepático convencional puede detectar cuando la carga de grasa es suficiente. Si tienes el entrenamiento, puedes realizar un POCUS hepático, que es el ultrasonido en el punto de atención. Puedes buscar aumento de cogenicidad, contraste hepatorenal, atenuación posterior y una menor definición de las estructuras vasculares y biliares. En nuestro paciente, el patrón es compatible con esteatosis hepática, pero conviene ser precisos. Ningún ultrasonido hepático va a demostrar inflamación. No diagnostica esteatosis o esteatohepatitis hepática y no sustituye la evaluación de fibrosis. Tampoco toda esteatosis hepática debe etiquetarse automáticamente como MASLD, que es el hígado metabólico. Hay que confirmar al menos un factor cardiometabólico y revisar el consumo de alcohol, medicamentos, la presencia de hepatitis virales y otras causas según el contexto. En nuestro paciente hay varios factores metabólicos y no identificamos alguna otra explicación dominante para el caso. El POCUS hepático es una pieza del rompecabezas, no el rompecabezas completo. La segunda pregunta, ¿hay disfunción metabólica? Aquí, el índice de masa corporal puede ser engañoso. Un paciente sin obesidad puede tener adiposidad visceral, hipertrigliceridemia, glucosa en ayuno anormal, hipertensión o incluso pérdida de masa muscular, que es la sarcopenia. Por eso, en el fenotipo delgado, no basta con subirlo a la báscula. Hay que medir cintura, presión y perfil metabólico. En este caso, podemos calcular el índice triglicérido-glucosa o TIG. Se obtiene con triglicéridos por glucosa en ayuno divididos entre 2 y después el logaritmo natural. No te asustes, hay calculadoras en línea que pueden hacer esto por ti. Sirve para determinar si tu paciente tiene resistencia a la insulina. En un estudio en pacientes mexicanos, el punto de corte para resistencia a la insulina usando el índice triglicérido-glucosa o TIG fue de 4.38, con una sensibilidad de 70% y especificidad de 68.4% comparada al OMA-IR. Definitivamente es un biomarcador útil y económico. El resultado en nuestro paciente fue de aproximadamente 9.38. Esto apoya la sospecha de resistencia a la insulina, pero aún así no debe de usarse únicamente como un diagnóstico aislado. Y la insulina en ayuno puede ser útil en casos seleccionados, sobre todo cuando sospechamos de disfunción metabólica, aunque no haya diabetes establecida. Si se solicita, prefiero interpretarla con OMA2 usando la calculadora validada por Oxford, verificando cómo fue estandarizado el ensayo. ¿Por qué? Porque la insulina aislada cambia entre un laboratorio clínico y otro, y un resultado no debe de compararse en forma automática con puntos de corte tomado de otro tipo de población. Además, el OMA2 describe principalmente el estado basal. No reemplaza la historia clínica, la glucosa, la hemoglobina glucosilada 1C, ni pruebas dinámicas como la curva de tolerancia a la glucosa cuando realmente está indicada. El OMA2 complementa el razonamiento, no diagnostica MSLD o hígado metabólico y no estadifica la fibrosis. Hasta aquí, el caso ya corrigió 2 errores frecuentes. El primero, creer que un índice de masa corporal normal excluye el riesgo metabólico. El segundo,
convertir una prueba subrogada en un diagnóstico. Si esta forma de integrar los resultados de laboratorio y clínicos te resulta útil, guarda el episodio para revisarlo en tu próxima consulta. Tercera pregunta, ¿las transaminasas normales te dan tranquilidad? No por sí solas. AST y LT son marcadores de lesión celular, no una medición directa de la cantidad de grasa, ni una prueba capaz de excluir la fibrosis. Además, aunque te suene extraño, el perfil hepático no necesariamente es sinónimo de función hepática. En la práctica, estos datos deben de interpretarse juntos con AST y LT y van a orientar sobre lesión hepatocelular. Fosfatasa alcalina y GGT o gamma-glutamiltraspeptidasa nos ayudan a reconocer un patrón colestásico. La bilirrubina, albúmina e INR informan distintos aspectos de excreción y síntesis. Y las plaquetas pueden aportar una señal indirecta de hipertensión portal. También importa la tendencia de las mismas. Un cambio respecto al valor previo puede ser relevante, aunque la cifra todavía aparezca dentro de los intervalos de normalidad para ese laboratorio. Y una elevación obliga a revisar el consumo de alcohol, fármacos, suplementos, hepatitis virales y otras causas. No todo se va a explicar por hígado metabólico o MSLD. Ningún valor aislado te va a contar toda la historia del paciente. Ahora calculemos FIB4. Con 49 años, AST de 28, ALT de 32 y 230,000 plaquetas, obtenemos aproximadamente un valor de 1.05. Entre los 36 y 65 años de edad, un valor menor a 1.3 suele indicar baja probabilidad de fibrosis avanzada. Eso reduce la necesidad de pruebas inmediatas de segundo nivel, pero no va a borrar la enfermedad metabólica ni el riesgo cardiovascular. Dos límites importantes. FIB4 tiene menor precisión antes de los 35 años y en mayores de 65 años el umbral inferior se tiene que ajustar a 2. Tampoco debe interpretarse durante enfermedad aguda. Cuando el resultado es indeterminado o alto, la siguiente decisión puede incluir la elastografía o FibroScan. Ese será el núcleo del episodio siguiente, el episodio 2, en esta trilogía de hígado metabólico. Volvamos a la pregunta, ¿el infarto comienza en el hígado? No es precisamente correcto afirmarlo de esta forma, pero la evidencia actual muestra una asociación definitivamente consistente entre hígado metabólico o MSLD y una mayor carga de enfermedad cardiovascular. Pero, ¿cuánto aporta al riesgo cardiovascular la grasa hepática por sí misma, independientemente de obesidad, diabetes, presión y lípidos? Sigue siendo una discusión científica. Lo que es indiscutible es que su asociación existe y nunca la debes de perder de vista al diagnosticar un paciente con hígado metabólico. La forma clínicamente útil de decirlo es esta. El hígado puede funcionar como un barómetro de disfunción cardiometabólica que ya estaba en marcha. Por eso, el hígado metabólico o MSLD no va a reemplazar una calculadora de riesgo cardiovascular. La activa. Nos obliga a revisar presión, lípidos aterogénicos, glicemia, consumo de tabaco, nivel de actividad física, sueño y composición corporal. En nuestro paciente, el FIB4, que es bajo, no significa alta médica. Significa que hoy la prioridad no es etiquetarlo con fibrosis avanzada. La prioridad es confirmar y caracterizar la esteatosis, cuantificar formalmente su riesgo cardiovascular, tratar presión, triglicéridos, disglicemia y acordar una reevaluación periódica. Esa consulta debe terminar con un plan verificable, metas de presión, de lípidos bien definidas, actividad física aeróbica y de fuerza también adaptada al paciente, un objetivo nutricional concreto, la revisión en el consumo de alcohol y de tabaco y una fecha para repetir laboratorio y reevaluar la fibrosis. El intervalo no es idéntico para todos, depende de la diabetes, número de factores metabólicos, evolución y de la guía que sea aplicable a su entorno. Pero, ¿qué ocurre si la persona es delgada y además tiene poca fuerza muscular? El músculo es un sitio importante de captación de glucosa. Una menor reserva muscular o sarcopenia puede coexistir con resistencia a la insulina y aumentar la vulnerabilidad clínica del paciente. Pero no diagnostiquemos sarcopenia por apariencia. Evaluemos fuerza de desempeño y de masa muscular cuando esto esté indicado, y para eso vamos a tener equipos que analizan la composición corporal por bioimpedancia y un instrumento que rara vez usamos
que es el dinamómetro, para medir lo que es la fuerza de presión. Pero hay estudios que no solo validan su uso, porque también lo incorporan como una medición que, además de medir la fuerza muscular, predice la sobrevida del paciente. Probablemente ahora te preguntas si todos estos pacientes necesitan mediciones de insulina, OMA2, índice triglicérido y glucosa, POCUS y elastografía hepática. No, la buena medicina no consiste en pedir todo, consiste en elegir la prueba que responde la siguiente pregunta clínica. POCUS apoya el diagnóstico de esteatosis hepática. Índice triglicérido glucosa o TIG o OMA2 pueden aclarar metabolismo en casos seleccionados. Y el FIB-4 es iniciar el proceso de estratificación del riesgo de fibrosis. Resolvamos el caso. Si hay un fenotipo compatible con hígado metabólico o MSLD a pesar del índice masa corporal, el TIG apoya a encontrar la disfunción metabólica sin diagnosticarla por sí sola. Las aminotransferasas normales no te van a excluir enfermedad y el FIB-4 de 1.05 sugiere baja probabilidad actual de fibrosis avanzada. La conducta a seguir es actuar sobre el riesgo cardiometabólico y acordar seguimiento y repetir la estratificación según evolución y la guía aplicable. Si tú mañana recuerdas solamente 3 cosas, quiero que sean estas. 1. El índice de masa corporal no excluye el hígado metabólico. 2. ALT y ST normales no te excluyen fibrosis. 3. Un FIB-4 reduce la probabilidad de fibrosis avanzada, pero no cancela el riesgo cardiometabólico. Y no se trata de memorizar otro punto de corte, se trata de entender qué decisión va a cambiar para el paciente. En el siguiente episodio veremos qué hacer cuando el FIB-4 esté elevado, cuándo solicitar elastografía o fibroscan, cómo interpretarla y sus zonas grises y cuándo referir con el especialista. Si este enfoque te ayuda a tomar mejores decisiones en tu consulta diaria, suscríbete y compártelo con un amigo. Nos vemos en el siguiente capítulo sobre hígado metabólico o MSLD.